Cuanto más te callas, más débil te vuelves. ¿Te sientes así, verdad? Estás en una reunión de trabajo o mirando tu feed de noticias. Hay un tema polarizante. Tú tienes una opinión, tal vez matizada, quizás disidente. Observas los comentarios, la marea de aprobación hacia un solo lado. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Sientes ese nudo en el estómago, esa voz interna que susurra, no lo digas. No vale la pena. Te van a atacar, te van a criticar, te vas a quedar solo. ¿Por qué tienes tanto miedo? Se supone que vivimos en la era de la libertad de expresión, pero la realidad es una prisión psicológica. Una de las más efectivas jamás creadas. Y lo peor es esto, tu silencio, ese pequeño acto de autopreservación, no te protege. Al contrario. Cada vez que decides no hablar, le estás dando un megáfono invisible a la opinión contraria. Tu silencio se suma al volumen de los demás, convenciéndote a ti y a todos los demás de que tu postura es minoritaria, irrelevante o incluso peligrosa. Es una trampa. Una dinámica silenciosa que decide qué ideas son aceptables y cuáles deben ser borradas. Lo que estás sintiendo no es una debilidad moral, es un mecanismo de supervivencia ancestral. Es la fuerza más poderosa para moldear la sociedad y la cultura hoy. Es un concepto que tiene un nombre científico, la espiral del silencio. Y una vez que entiendas cómo funciona, verás que el control no viene de arriba, viene de tu miedo a quedarte solo. Es una paradoja perturbadora que te prometo, cambiará cómo ves cada debate, cada noticia y cada vez que abres la boca. Ese nudo en el estómago que sientes cuando quieres decir algo que sabes que es impopular es totalmente real. No estás solo. Es la manifestación biológica de una presión social inmensa, una que ha sido estudiada durante décadas. Lo que te voy a revelar hoy no es solo una teoría de la psicología social, es un manual de operaciones sobre cómo la sociedad te obliga a la conformidad sin que se dé cuenta. Vamos a desmantelar la espiral del silencio, que es, sus 4 etapas y, lo más importante, cómo te está controlando en este preciso momento, desde tu trabajo hasta tu voto. Prepárate para descubrir la matriz social que te rodea. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Para entender la espiral del silencio, debemos demoler una creencia fundamental que nos han enseñado, la idea de que la opinión pública se basa en la racionalidad o en el debate ilustrado. Esto es un mito. El verdadero motor de la opinión pública no es la lógica, sino el miedo instintivo y primitivo al aislamiento. Imagínate por un momento que retrocedemos 50.000 años. Estás en la sabana. Ser exiliado de la tribu significaba la muerte. Sin el grupo, no había comida, no había protección. En términos evolutivos, la necesidad de pertenecer está cableada en tu cerebro como una cuestión de vida o muerte. Elizabeth Noel Newman, la científica política que desarrolló esta teoría, lo llamó la piel social. Es un órgano sensorial, no visible, que tenemos todos y que está constantemente monitoreando el ambiente. Está preguntando sin parar, ¿qué opina la gente de mí? ¿Sigo siendo aceptable? Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Cuando entras a un nuevo grupo o a una sala llena de desconocidos, tu primer acto no es hablar, es observar. Lees los lenguajes corporales, los códigos de vestimenta, las reacciones a ciertos temas. Ese es tu órgano cuasi estadístico en acción. Estás midiendo el clima de opinión. Si descubres que tu opinión sobre algo importante es percibida como minoritaria, tu cerebro activa inmediatamente la amenaza de aislamiento. Esto se siente como ansiedad, como ese nudo en el estómago. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? La espiral no se trata de la realidad, se trata de la percepción de la realidad. Tu miedo no es a que te refuten con datos, tu miedo es a que te miren con desaprobación, a que te excluyan de la conversación, a que te quiten el estatus social. El famoso experimento de Asch lo valida científicamente. En ese experimento, a los participantes se les pedía que compararan la longitud de unas líneas. La respuesta correcta era obvia. Pero cuando varios cómplices daban una respuesta claramente equivocada antes que el participante real, una abrumadora mayoría de los participantes terminaban dando la respuesta incorrecta.
no porque no vieran la línea correcta, sino porque el dolor de la disidencia y el miedo a parecer loco o diferente era más fuerte que la evidencia de sus propios ojos. La espiral del silencio comienza aquí, en el momento en que tu necesidad de pertenencia vence a tu razón. En nuestro contexto hispano, esto se amplifica por el valor que le damos a la cohesión familiar y comunitaria. Imagina esta escena por un momento, un almuerzo familiar en un país latinoamericano. Surge un tema delicado. Un tío o una tía expresan una opinión fuerte que tú no compartes. El resto de la mesa asiente, hay una atmósfera de consenso. Tu instinto te dice, si hablas, rompes la armonía de la mesa. Te ganas el apodo de problemático. Ese silencio que otorgas es la primera fase de la espiral. Le das tu poder a la opinión dominante percibida. Por lo tanto, el punto de partida es este: el miedo al castigo social es el arquitecto silencioso de lo que llamamos opinión pública. La opinión pública, entonces, es simplemente un mecanismo de control social que asegura la cohesión del grupo. Ahora que entendemos que el miedo al aislamiento es el motor, podemos diseccionar el mecanismo de 4 fases que define la espiral del silencio. Es un proceso autorreforzante, como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, ganando tamaño y velocidad. Fase 1. La vigilancia y la evaluación del clima de opinión. Como ya establecimos, todos tenemos la piel social activa. Estamos constantemente midiendo la opinión. Pero, ¿cómo medimos la opinión en la era moderna? Principalmente a través de 2 fuentes: la observación directa, nuestro círculo social, compañeros, vecinos, y la percepción mediática, noticias, redes sociales, trends. Si el tema es importante y moralmente cargado, la vigilancia se intensifica. Tú observas y te preguntas, ¿quién está hablando con confianza? ¿Qué ideas están siendo celebradas o canceladas? Fase 2. La predicción de las consecuencias y el miedo. Aquí la mente hace una proyección. Si mi opinión es X y la opinión dominante es Y, ¿qué me pasará si hablo? El miedo al aislamiento no es abstracto. El espectro de la cultura de cancelación, que se ha convertido en el castigo social moderno por excelencia, es la manifestación extrema de este miedo. Puedes perder seguidores, un contrato o el respeto de tus colegas. El miedo es una predicción: mi vida social se deteriorará si hablo. Fase 3. El silencio de la minoría percibida. Esta es la acción clave. La persona con la opinión minoritaria, o la que solo está un poco insegura, se retrae. Decides no publicar el comentario, no levantar la mano, no corregir la afirmación. Este es el acto de autocensura. Déjame mostrarte algo asombroso: no tienes que estar seguro de que eres minoría para callarte, solo tienes que percibir la tendencia como dominante. Esta autocensura es clave. Fase 4. El refuerzo de la espiral. Aquí se cierra el circuito. La minoría que se calla se hace invisible. Las encuestas, sociales y reales, ahora solo capturan las voces de los que se sienten en la mayoría. La opinión que ya era dominante se vuelve más ruidosa y parece más unánime de lo que realmente es. Esto, a su vez, hace que las personas que se callaron en la fase 3 se sientan aún más minoritarias en la fase 1, aumentando su miedo y reforzando su silencio. La bola de nieve se convierte en avalancha. El concepto de la consonancia mediática de Noel Neumann es crucial en esta fase. Si todos los medios principales, televisión, prensa y ahora las grandes plataformas sociales, presentan la misma postura, esto crea un clima de opinión artificial que magnifica el silencio de los disidentes. El público, al ver que todo el mundo piensa lo mismo en las noticias y en su feed, asume que es la opinión del 90% de la población, aunque no lo sea. Y así, la espiral se completa, controlando la agenda de la sociedad sin necesidad de tanques ni censura estatal, sino a través del miedo que tú mismo generas en tu interior. La espiral del silencio sería solo una hipótesis interesante si no fuera por la evidencia empírica que la respalda. Los científicos sociales han diseñado pruebas fascinantes para demostrar que la gente miente sobre sus opiniones por miedo, incluso en situaciones de anonimato relativo. El más famoso es el test del tren, o test de la amenaza, diseñado por la propia Noel Neumann. Imagina que te preguntan en una encuesta sobre un tema controversial, como la eutanasia,
y luego te presentan un escenario, estás en un tren. Hay un grupo de gente que discute el tema. ¿Te unirías a la conversación para defender tu postura o te quedarías callado para no generar conflicto? El resultado es revelador. La gente que cree que su postura es popular, la mayoría percibida, se muestra dispuesta a debatir en el tren. Pero la gente que siente que su opinión es impopular, la minoría percibida, dice que se callaría. Esto es crucial. El test del tren no mide la fuerza de la convicción, mide la disposición a expresarla públicamente. Y la gente está dispuesta a sacrificar su convicción por la paz social. Imagina esta escena por un momento, estás en la oficina, hablando de un cambio que la dirección quiere implementar. Todos tus colegas se quejan abiertamente, pero tú secretamente crees que la idea es buena. ¿Qué haces? Te ríes con las quejas de tus colegas, asientes y te callas. No porque no sepas argumentar, sino porque el riesgo de aislamiento profesional es demasiado alto. El test del tren demuestra que tu silencio no es un accidente, es una decisión estratégica de autopreservación. Aquí viene lo realmente interesante, el test del tren ha sido replicado a lo largo de décadas. En temas tan diversos como política, medio ambiente o incluso moda, la minoría percibida siempre se retrae. Yo también pensé eso al principio, ¿es posible que la gente sea tan débil? La respuesta no es debilidad, es biología social. Otro ejemplo asombroso de cómo funciona esta presión es el fenómeno del efecto bandwagon o efecto carro ganador. Cuando un candidato o una idea política comienza a ser percibida como la ganadora, la gente que estaba indecisa o incluso en la oposición cambia de bando o se alinea con el vencedor percibido. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en el bando perdedor y quedar aislado. Los individuos cambian su postura para evitar el aislamiento que viene con la derrota. Es el mecanismo de salta al barco antes de que se hunda, no por convicción, sino por supervivencia social. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Este es el punto de máxima tensión intelectual, comprender que lo que tú creías que era una convicción racional es, a menudo, una respuesta al miedo. Este dolor de la autocensura es real. ¿Cuántas veces has callado una opinión sincera por miedo? Si te identificas con esta búsqueda, comenta yo también y compartamos este viaje para desmantelar esta espiral. La espiral del silencio no podría funcionar a la velocidad que lo hace hoy sin la participación activa, aunque a menudo involuntaria, de los medios de comunicación masivos. Antes de la era digital, Noel Neumann ya había identificado una característica de la prensa que lo cambia todo, la consonancia. La consonancia mediática ocurre cuando todos los medios importantes, televisión, radio, periódicos, tienen un enfoque o sesgo similar en su cobertura de un tema. Esto no significa que haya una conspiración, sino que trabajan bajo presiones y filtros similares, tienen fuentes similares y compiten por una narrativa clara. El problema es que cuando los medios son consonantes, crean un doble clima de opinión. Por un lado, está la opinión que se ve y se oye en público, la de los medios, por el otro, la opinión personal del individuo. Si tu opinión personal no coincide con la visión casi unánime que ves en la televisión o en tu timeline, la disonancia es enorme. Tu órgano cuasi estadístico entra en pánico. Se dice a sí mismo, si todos los expertos y todos los medios dicen X, y yo pienso Y, debo ser el único equivocado. Aquí tienes un ejemplo cotidiano reconocible, piensa en un escándalo político o social en tu país. Si durante semanas, todos los noticieros e influencers de peso lo cubren bajo una narrativa específica, por ejemplo, el culpable es A, es casi imposible para el ciudadano de a pie mantener una postura del culpable podría ser B o C. El individuo que se atreva a sugerir B o C será visto, no solo como equivocado, sino como un negacionista o un defensor de lo indefendible. El costo social de hablar se dispara. Los estudios muestran que la consonancia mediática reduce la disposición a hablar incluso de las personas que son objetivamente parte de la mayoría. Cuando los medios no representan la realidad, sino un clima de opinión artificial, la minoría percibe una mayoría mucho más fuerte de lo que es, y la mayoría real se siente menos segura de hablar, por miedo a no encajar en la narrativa. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad, piensa en las redes sociales.
Las plataformas están diseñadas para mostrarte contenido viral y consensuado, likes, shares. Esto crea una falsa sensación de unanimidad. Lo que ves no es la opinión del mundo, es el algoritmo amplificando la opinión que más engagement genera. Esto significa que la espiral del silencio se acelera a la velocidad de la luz. El coste de la disidencia no es solo la exclusión, es el linchamiento digital ante miles de personas. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo, analizando casos de estudio históricos donde la espiral del silencio fue decisiva en el resultado electoral. Encuéntralo en el enlace de la descripción. Descárgalo ahora si quieres dominar este concepto. La espiral del silencio parece una prisión sin salida, una condena a la conformidad. Pero la historia y la teoría de Noel Neumann nos muestran que la espiral puede romperse. Se rompe de dos maneras, a través de la vanguardia y a través de los hardcore. La vanguardia es el grupo de personas que no teme al aislamiento porque se ven a sí mismos como los precursores, los que están adelantados a su tiempo. Su fuerza viene de una convicción profunda en el futuro de su idea. Se sienten justificados por el progreso, no por la aprobación actual. No tienen miedo a ser aislados hoy porque saben que mañana serán la nueva mayoría. Piensa en Martin Luther King o en figuras históricas que lucharon por derechos sociales cuando sus ideas eran impopulares. Su fuerza es la visión histórica. Pero hay otro grupo más fascinante para el ciudadano común, los hardcore. Los hardcore son los que, por experiencia o convicción profunda, han desarrollado una indiferencia al miedo al aislamiento. Son el remanente. Son aquellos que han sido aislados tantas veces que el miedo a hacerlo ya no tiene poder sobre ellos. Son la persona que, a pesar de todo el ruido mediático y social, sigue expresando una opinión que sabe que será impopular. Su fuerza no es la visión de futuro, sino la integridad del presente. Su silencio tiene un costo moral inaceptable para ellos mismos. ¿Qué aprendes de los hardcore? Que para romper la espiral, tienes que cambiar la ecuación del riesgo. Tienes que convencerte de que el costo de tu silencio, la traición a tus propios valores, la erosión de tu identidad, es mayor que el costo del aislamiento, la crítica, el desprecio, el unfollow. Preguntas retóricas que invitan a reflexión. ¿Podría ser que tú, al callarte, seas la persona que está impidiendo que la minoría perciba que en realidad son una mayoría silenciosa? ¿Podría tu voz ser el eslabón perdido que rompe el ciclo para otros? La prueba de la ruptura de la espiral la tenemos en los cambios sociales súbitos. Cuando la minoría silenciosa de repente ve una fisura, quizás un líder hardcore, una figura mediática que rompe la consonancia, se atreve a hablar. El miedo se disipa. Y de repente, el clima de opinión que parecía unánime se voltea. La mayoría silenciosa se da cuenta de que no estaba sola, y la minoría percibida se convierte en la nueva fuerza dominante. Esto es lo que ocurrió en varios momentos históricos, movimientos por la independencia, cambios de gobierno, revoluciones culturales. Es un cambio de percepción que libera la voz reprimida. Para concluir esta sección, el control que ejerce la espiral del silencio es real, es poderoso y está diseñado para mantener el statu quo social. Pero tú tienes el interruptor en tu mano. El antídoto es el coraje visceral para hablar, incluso cuando tu piel social te dice que te calles. Recuerda, el silencio no es protección, es combustible para la opinión que temes. Ahora ves la sociedad de manera completamente diferente. Has descubierto que la opinión pública no es el resultado de un debate racional, sino un mecanismo de control social impulsado por tu miedo ancestral a ser aislado. La paradoja perturbadora se resuelve. Tu silencio es lo que da volumen a la opinión que te oprime, acelerando la espiral. No es una conspiración, es una dinámica psicológica que te obliga a la conformidad sin que se den cuenta. A partir de hoy, cuando enfrentes una situación de presión social o una opinión abrumadora en tu feed, recuerda esto: el miedo al aislamiento es la alarma, no la verdad. Realiza tu propio test del tren y atrévete a ser el primer eslabón que rompe el silencio. Verás que hay más gente como tú de lo que el clima de opinión quiere que creas. Como dijo un estratega, el mayor coraje es el coraje de pensar por ti mismo.
Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas y nos dan el coraje de la autonomía intelectual. Suscríbete para el próximo video donde exploraremos el poder amoral, porque la ética ciega en la estrategia. Nos vemos allí.